dispuesto a hacer por las tabernas catas de licor, que le salen muy baratas, pues son sus libaciones al fiado. De amores requirió a la berenguela, y para enamorarla se hizo el majo convertido en Tenorio de zarzuela. Mas ella, con desdén y desparpajo, le contestó: «No soy tan simple y lela que confíe mi amor a un arrendajo». Sí, parece ser que esto es suyo. Después de esto, alguien que lo ha recogido dice: «Gran cantidad de composiciones poéticas salieron del Magín, pero está cortado». Hay una nota, volvemos a la ornitología, antes aparecía la oropéndola, aquí se anota que el arrendajo es pájaro. Por cierto, que tiene dos acentos, y no sé si esto será una transcripción del acento aragonés. Es pájaro, pájaro negro de alas muy largas, parecido al vencejo. Tal parecería nuestro hidalgo casi arrastrando los faldones de su levita mugrienta, o de una levita mugrienta. Bien, eso era una muestra satírica de Serrano y Sanz, pero no queda muy claro de dónde ha salido esto. Colgó los hábitos para opositar al entonces pujante cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Eso explica que no solo sea archivero y bibliotecario, sino que también se ocupe de esculturas de bulto redondo y analice al doncel de Sigüenza, analice también incluso obras antiguas, obras prerromanas, con destino a la Biblioteca Nacional, que claro, la Biblioteca Nacional por detrás tiene el Museo Arqueológico, forma parte del mismo Palacio del Saber. Con destino a la Biblioteca Nacional, cuando llevó a cabo su ingreso en remodelación para ser en ella uno de los hombres de su alma, junto a Menéndez y Pelayo, Pérez Villamil, Menéndez Pidal, Ignacio Calvo, Paz y Melia, Amador de los Ríos, la flor y nata de la investigación histórica y española. Yo siempre he dicho Paz y Melia, pero bueno, en la Biblioteca Nacional ya se tratará en esta biblioteca. En la Biblioteca Nacional ocupó puesto en la sección de manuscritos, continuando el estudio y accediendo en 1905 a la Cátedra de Historia Universal de la Universidad de Zaragoza, capital la del Ebro, en la que permanecería hasta la década de su jubilación, la de 1920. Para entonces, la década de su jubilación había dado a la imprenta un centenar de obras literarias, en su mayor parte en torno a la historia del nuevo continente. Obras que descubrían la historia para los historiadores y la ponían al alcance de los neófitos en el tema. Don Manuel llevaba al hombre interesado a conocer a los chiriguanes, los de Putumayo o Caqueta, los cheroquis o los chactas. Y no solo eso, sino que también era capaz de indicar, para quien no lo conociese, cuáles eran sus territorios. Y mostró y descubrió a los conquistadores que pisaron aquella tierra. Dejó inscritos en el libro de la historia los nombres de los guadalajareños que fueron a América, y como le sobró tiempo, ordenó los archivos de la corona de Aragón. La coronaza, que decía aquel otro amigo de Menéndez y Pelayo. También desveló el lugar de nacimiento de Fernando de Rojas, publicó el Compendio de Historia de América, las autobiografías y memorias, ya hemos visto qué prodigio de erudición es esa obra, o, como uno más, los apuntes para una bibliografía de escritoras españolas. Bueno, como uno más no es su primera obra, y además obra premiadísima y que realmente merece la pena tener en papel. Se disfruta mucho repasándola, revisándola, estudiándola, releyéndola. La historia de las guerras civiles del Perú, las relaciones históricas y geográficas de la América Central, y así hasta cerca de un centenar de libros y cientos de artículos y estudios. Bueno, viene ahora la fotografía de esta ficha de origen desconocido. Con razón le dieron el nombre de El Erudito Español. El erudito español don Manuel Serrano Sanz, como fue conocido en el continente americano, ya que desde allí, bueno, sí, aquí hay algo que debería tener un poco más de desarrollo. Bueno, dice: desde allí, en más de una ocasión, gobernantes de distintas naciones enviaron a sus embajadores para que les solventase aquellas cuestiones, principalmente de fronteras,
que podían terminar, como en ocasiones terminaron, en guerras por un palmo más de tierra. También don Manuel Serrano Sanz trazó fronteras entre países como hombre de paz y evitó guerras. Ahí es nada, se dice pronto. Suele suceder, bueno, aquí viene otra vez lo del Menéndez Pelayo pequeño. Bueno, fue catedrático en Zaragoza, o sea, esa medalla de la fotografía, pues, efectivamente es una medalla de catedrático. Y aquí se explica la fotografía. Manuel Serrano Sanz al tomar el cargo de catedrático en Zaragoza, efectivamente es una medalla de catedrático. Apenas era conocido, salvo por ser el hermano del médico de Cifuentes, ser cuñado de uno de los genios de la política y la diplomacia provincial a nivel nacional, José Antonio Ubierna. Es decir, Serrano y Sanz era conocido en España por los lectores de periódicos, lamentablemente más, por ser el cuñado de José Antonio Ubierna, que ahora nos resulta completamente desconocido, o por lo que fue catedrático en Zaragoza. Hasta que, fallecido Antonio Pareja Serrada en 1925, alguien pensó que podría ser el próximo cronista provincial. Y así se le hizo saber y aceptó el cargo. Bueno, a mí no me parece una corona de una carrera. En todo caso, lo de ser catedrático es más que ser cronista provincial, pero evidentemente para los provincianos esto les... Bueno, ideó como cronista provincial la edición y estudio de unos cuantos tomos que desentrañasen la historia de Guadalajara, pero hete aquí que por un quítame allá esas pajas dimitió de su cargo al poco tiempo, pero no especifica qué pajas fueron aquellas, quizá en el libro lo haga. A los señores representantes de la... Bueno, quizá eso esté en el artículo de Guadalajareños Ilustres. En todo caso, sinceramente, esta parte me interesa más bien poco, la que se constriñe a la parte de Guadalajara, después de haber hablado de los indios chactas y de la Biblioteca Global de Mujeres desde el año 1401. Bueno, sí, un poco sí explica las pajas. Dice, a los señores representantes de la política provincial se les ocurrió que como don Manuel no necesitaba los emolumentos del cargo y los podían ellos emplear en acción caritativa a su capricho, don Manuel, que andaba tan escaso de tiempo como de fondos, lógicamente se disgustó y dijo lo de hasta aquí hemos llegado. Hombre, claro, un catedrático no necesita trabajar gratis como cronista de Guadalajara. Tampoco el Reino de España le fue agradecido con su obra, ni las Reales Academias de la Historia, Bellas Artes o Lengua Española con las que colaboró. Bueno, que no lo hicieron académico. Dice, no era hombre, dicho está, don Manuel de baboseo y besamano. Y así le fue. Bueno. Tan solo cuando los años se le echaban encima, la Real Academia de la Historia lo nombró académico para ocupar el sillón número 9, vacante al fallecimiento de don Pedro de Novo y Colsón. Bueno, gran erudito. Nuestro hombre, que recibió la comunicación en los primeros días del año de gracia de 1932, se dispuso a elaborar su discurso de ingreso, que comenzaba con un en el atardecer de la vida, casi cuando ya el sol de poniente lanza sus últimos rayos llenos de melancolía. Vivía entonces en Madrid, en la costanilla de Los Ángeles, y como tardase más de lo debido en salir de su despacho, una de aquellas noches de comienzos de noviembre, entraron a decirles aquello, bueno, entiendo, entraron a decirle aquello tantas veces repetido de Manuel, que es la hora de la cena. Pero don Manuel ya era ausencia, había sufrido un derrame cerebral que terminaría con su vida pocas horas después de rayar el 6 de noviembre de 1932. Lo heredaba en todo su sobrino predilecto, Francisco Laina Serrano, y la humildad de su ser, su muerte pasó desapercibida. Bueno, aquí hay una fotografía de la biblioteca, de su despacho en Sigüenza. Claro, pero da igual, no se ve el título de los libros en los lomos. Bueno, lo heredó su sobrino y, bueno, porque era domingo y el lunes de su entierro no se publicaron periódicos que contasen que don Manuel, a los 64 años de edad, había fallecido. Vamos, que nadie se enteró. Vale. Su sobrino, Francisco Laina, lo contó. Bueno, aquí hay una... Sí. Terminemos con esto, con el testimonio de su sobrino. Luego se vuelve a decir que nació en Rubilla, ¿vale? El testimonio de su sobrino. Serían las 8 de la noche cuando comenzó a sentirse indispuesto, pesada la cabeza, con ligera tendencia al mareo y al sueño más tarde. Bueno,
Pues esto es como las memorias de César González Ruano. Sí, tengo un dolor en el costado. No es eso a lo que he venido yo aquí. Pero bueno, puso en orden las cuartillas recién escritas. Es decir, estuvo investigando hasta el fin de sus días, hasta su último día. Salió con paso inseguro a donde estaban sus familiares, se acostó y por consejo del médico que diagnosticó un amago de congestión, tomó un purgante. Pasaron las horas de la noche, silenciosas, inacabables, cruentas para los suyos, pues el enfermo no sufría, al parecer. En su rostro o sea, no es que la familia sufriera porque el enfermo no sufriera, sino que los únicos que sufrían eran los familiares. En su rostro de rasgos nobilísimos, ni el menor rictus espasmódico, en sus ojos medio abiertos, con la mirada perdida, ausente del mundo, o sea, como estuvo siempre, como pasando de todo, con la mirada perdida, ausente del mundo exterior, como de ordinario, ninguna expresión de físico padecimiento. Solo a las pocas horas la respiración algo fatigosa y el embotamiento lento y progresivo de la sensibilidad fueron denunciando el avance progresivo de la hemorragia cerebral por donde se le escapaba poco a poco la existencia. Antes de amanecer, llegó a tiempo para absolverle su amigo y confesor, fray Esteban Babín, abad de Cogullada, sin que mi tío pudiera ya verle, mas sí escuchar la absolución de sus culpas y estrechar por última vez con agradecimiento la mano amiga. A las 8:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1932, sin un estertor, sin una contracción violenta, con la misma serenidad con que se cruza un camino llano y desierto, pasó de esta a la otra vida aquel hombre sabio, modesto y bueno, honra de España por su talento y tanto o más por sus virtudes, que se llamó Manuel Serrano Sanz. El 1 de junio de aquel año había cumplido los 64 años, que es muy poco. También Menéndez y Pelayo murió jovencísimo, murió relativamente joven para lo que es un erudito y para el tiempo que hoy día, con ordenadores y con apoyo informático, con internet, tardaría un erudito contemporáneo en redactar, yo creo que ni la mitad de una obra como esta. Por eso les ha venido estupendamente, bueno, hay varias obras suyas digitalizadas en un mismo lugar, que es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Por eso digo, les ha venido estupendamente a los de la UNED esta obra, porque se lanzaron a un proyecto llamado Bieses, con B. No es propiamente una sigla, yo creo que, claro, viene de bies. Son distintos bieses, como decir distintos reveses, son cosas tomadas al bies. Bueno, ¿qué es Bieses? Bibliografía, es más bien un acrónimo, Bibliografía de Escritoras Españolas. Bueno, pues ese proyecto de investigación al día, siguiendo las modas de hoy, la recuperación de mujeres, la visibilización, el poner en valor, eso que Gustavo Bueno decía que venía de un filósofo nazi, pero no exactamente. La teoría del valor de este filósofo no podemos decir que haya parido el poner en valor. Pero bueno, lo que exige ahora el Estado, lo que se financia, son los estudios de mujeres por todas partes. Pues eso ya está hecho, ya lo hizo Manuel Serrano y Sanz. Por lo tanto, una de las cosas que se encuentran en Bieses, casi como por hacer algo ellas mismas por vergüenza torera, ha sido la digitalización de esta obra, de los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, y están por orden alfabético. También están en PDF en la edición original, pero lo han digitalizado. Y tenemos, por ejemplo, tenemos anónimas, las anónimas. Bueno, no está digitalizado del todo, manda al PDF, vale. Bueno, anónimas, unas coplas sacadas de San Agustín, un villancico, Don Juan de Alarcón, o sea, esto no son anónimas propiamente. Argel, ¿qué es esto? Bueno, por ejemplo, con el epígrafe Argel,
pues está la carta de una española cautiva en Argel con algunas noticias sobre el desembarco de los españoles en la malograda expedición de 1775. Lamentablemente aquí no aparece, como en otros casos, un extracto. En la mayoría, vamos, en las autoras importantes, o cuando resulta fácil, pues sí que extrae la obra. Por ejemplo, aquí, dentro de otra anónima, la Auristena. La Auristena, ¿qué es esto de la Auristena? Colección de poesías, La Auristena, por doña Josefa E. y B. hecha al señor don Fernando VII. Impresa sin lugar ni año, en México, según parece, dice, 2 hojas en cuarto. Contiene un romance en decasílabo de doña Josefa que empieza, y aquí da una muestra de esta Josefa E. B. Así como en frondoso erguido monte, titán enmarañado de la selva, asoma el sol dorando su recinto, al ceñirse de luces la diadema, y dejando al instante el blando nido, la turba de avecillas placentera lo proclama, lo aplaude, lo saluda con el dulce gorjeo de sus endechas, puliendo antes de hacerlo el rojo pico, en la copa del árbol donde vuela, cuyo trino sonoro propagado hace más deliciosa la floresta. Lo deja ahí, ya está, ya ha hablado suficiente doña Josefa. Está bien que lo haya leído porque es poco probable que tenga una entrada, especialmente si... O sea, no iba mal, no iba mal, pero se sabe demasiado poco de ella y lamentablemente no aparece el poema completo y supongo que será difícil encontrarlo. Bueno, quizá esté digitalizado en obras posteriores, porque ya digo que el esfuerzo investigador que hace Serrano y Sanz en esta obra es difícilmente superable y es difícil que haya sido superado. Nadie se ha tomado tanta molestia en recuperar a nuestras escritoras en castellano. Claro, que si nos ponemos... a pesar de que en las autobiografías y memorias estaba Benjamín de Tudela, y estaban los viajeros árabes. Bueno, pero aquí se ocupa solo, bueno, en general de las castellanas, pero creo que me equivoco porque también se ocupa de las latinas y de las catalanas. Bueno, digamos que, bueno, e incluso de las escritoras en francés. Lo que pasa es que, claro, el empezar por 1401 ya deja claro que va a acotar las escritoras españolas. Por ejemplo, aquí encontramos traducciones de la obra creo de la mayor autora de novela caballeresca. Aquí en la entrada, Palmerín de Oliva dice: obscuro es lo referente aquí... Bueno, aquí aparecen traducciones al francés del Palmerín de Oliva. ¿Por qué pone el Palmerín de Oliva? Bueno, un segundo. Mujeres, Moral, Moncayo... claro, cuando no sabe el nombre... Claro, estas son las anónimas, vale. Digamos que esto entraría en la categoría de anónimas. Dice: obscuro es lo referente a quien compuso este libro, el Palmerín de Oliva, condenado al fuego por Cervantes en el Quijote, donde dice el cura: esa oliva se haga luego rajas y se queme, que aún no queden de ella las cenizas. La opinión más común es que lo escribió una mujer, y probablemente la misma autora del Primaleón. Verdad es que en la edición de este, hecha en el año 1524, se dice al fin: fueron trasladados el Palmerín de Oliva y el Primaleón del griego en nuestro lenguaje castellano, sí, ya del griego. Pero esto en nuestro sentir no prueba que Francisco Vázquez, lo enmendó Francisco Vázquez, no prueba que Francisco Vázquez escribiera el Palmerín de Oliva, sino que cuidó de reimprimirlo. Además, Juan Augur de Trasmiera, en unos versos que van con dicha novela, atribuye este a cierta dama, cuyo nombre calla, diciendo: quanto sol lunam superat nebrisaque doctos tanto ista hispanos femina docta viros. Imagino que se salta una parte. Femina composuit generosos atque labores filius altisonans scripsit et arma libro. No sé, ¿qué está insinuando? ¿Que esto es de la hija de Nebrija o qué?
Por otra parte, nada tiene de extraño que una mujer compusiera el Palmerín de Oliva, ya que doña Beatriz Bernal, sí, esta es la autora más famosa de libros de caballerías, en la que estaba pensando. Doña Beatriz Bernal fue autora de Don Cristalián de España, y esto se inclina a creer el señor Gallangos, cuyo parecer es de tanto peso tratándose de novelas caballerescas. Vamos a ver qué dice la crítica en la actualidad del Palmerín de Oliva. Busco Palmerín de Oliva, a ver qué tal. Espero que no me salgan productos cosméticos. Palmerín de Oliva. Bien. Sí, estoy buscando el parecer de la crítica, es decir, de Wikipedia. Es un libro de caballerías en español, primero de la serie de los Palmerines. Vamos a ver. Su autor fue, según indica su continuación Prima León, su autor fue Francisco Vázquez, aunque otros han atribuido su composición a una señora augustobricense y a Juan Augur de Trasmiera. Yo creo que está confundiendo las noticias de Serrano y Sanz. Con lo cual yo creo que en materia de palmerines estamos donde lo dejó Serrano y Sanz, por lo que estoy viendo. Además esto tiene la bibliografía de María del Carmen Marín Pina, de la Universidad de Zaragoza, con una introducción de Giuseppe Di Stefano. Y bueno, Serrano tampoco hay mucho. Un artículo, La muerte de Palmerín de Oliva, Prima León 2, bueno, en fin. Da igual, que esto sigue siendo útil, sigue mereciendo el nombre de sabio, hemos visto que decía alguien, y tanto, es que verdaderamente este trabajazo poca gente puede acometerlo, y de una manera tan pulcra. Yo lo tengo en papel, lo conseguí por poco precio, pero está plenamente digitalizado y es una obra de consulta necesaria, y más en estas fechas en las que la legislación nos impone construir el canon femenino, construir un canon más universal que incluya a las mujeres. ¿Qué obligación es esa? Si ya está hecho, ya lo hizo Serrano y Sanz con esta... Bueno, claro, lo hizo hasta el año de 1833, pero tengamos la perspectiva suficiente. Si metemos en el canon a escritoras demasiado recientes, nos inclinaremos por razones ideológicas y meteremos a las amigas, que es lo que pasa en los libros de texto. Evidentemente, si hablamos de canon, más bien se trataría de quitar que de poner, porque muchas escritoras de las que aquí aparecen no tienen más elemento de interés que el ser mujeres. Algunas cosas son verdaderamente horribles, pero otras son verdaderamente muy interesantes. Y están todas agrupadas, reunidas como un cesto de fruta en estos apuntes.